Hay jugadores que nacen para el juego, y hay otros que nacen para desafiarlo. Antes de que el mundo gritara su nombre, antes de los estadios llenos y las noches imposibles, hubo un niño silencioso, perdido entre dudas, pobreza y sueños demasiado grandes para su realidad. Un niño que caminaba con la mirada baja, pero con un fuego escondido que nadie estaba listo para ver. Su vida fue una constante pelea contra la sombra de la ausencia, la sombra de la expectativa, la sombra de su propio cuerpo cuando empezó a romperse. Y aún así, cada salto suyo parecía una declaración. No importa lo que me falte. Yo nací para volar. Nació el 24 de mayo de 1979 en Bartow, Florida, una ciudad pequeña, donde la vida parecía avanzar bajo un sol cansado, entre calles polvosas, casas modestas y familias que simplemente intentaban sobrevivir. Allí, en ese rincón del sur profundo, inició la historia de un niño llamado Tracy Lamar McGrady Jr., un niño que crecería entre el silencio, la pobreza y la ausencia, pero que encontraría en una cancha de cemento la única brújula capaz de señalarle un futuro distinto. Su padre, Tracy Sr., se fue antes de que él aprendiera siquiera a atarse las agujetas. La figura masculina en su vida era un recuerdo incompleto, un vacío que pesaba en cada foto familiar donde él no estaba. Su madre, Melanie, llevó el peso completo de la casa. Era joven, fuerte, y trabajaba largas horas en lo que pudiera encontrar. Fábricas, tiendas, limpieza, todo para mantener a su hijo. Pero quien se convirtió en el verdadero pilar emocional de Tracy fue su abuela, Roberta, una mujer de carácter firme y corazón inquebrantable. La casa de Roberta era pequeña, casi improvisada, pero siempre tenía espacio para su nieto. Tenía reglas claras, enseñanzas duras y un amor silencioso que marcó para siempre al niño que crecía a su lado. Tracy fue un niño tímido, casi mudo ante el mundo. Prefería observar antes que hablar. Sus maestros decían que era demasiado callado, que parecía esconderse detrás de su estatura creciente. Los otros niños lo notaban distinto, alto, flaco, con una mirada que siempre parecía perdida en algún pensamiento lejano. Esa timidez no era debilidad, era una forma de protegerse, de mantener distancia de un entorno que muchas veces lastimaba más de lo que abrazaba. La pobreza acompañaba cada día, la electricidad fallaba, el refrigerador estaba casi vacío, y los mejores juguetes eran los que él imaginaba. Pero había algo en Tracy, una especie de fortaleza silenciosa que lo hacía madurar más rápido que los demás. Mientras otros niños jugaban sin preocupación, él pensaba en cómo ayudar a su mamá, en cómo hacer que la vida no fuera tan dura para su familia. Desde pequeño, la vida lo obligó a convertirse en adulto mucho antes de tiempo. Y entonces, como un rayo que atraviesa una nube espesa, el baloncesto apareció. No fue un descubrimiento inmediato, ni una historia perfecta. Primero llegó como un juego más entre amigos, luego como la única actividad capaz de descongelar su silencio. En la cancha era distinto. El balón lo entendía. Cuando lo botaba contra el piso, cuando escuchaba el eco hueco sobre el cemento, era como si su mente por fin descansara. Su cuerpo, demasiado alto para su edad y sorprendentemente coordinado, se movía con una naturalidad que llamaba la atención incluso cuando él no buscaba impresionarle a nadie. En Bartow, donde pocas cosas cambiaban, la gente comenzó a fijarse en ese niño larguirucho, que saltaba más alto que los demás y que parecía flotar cuando corría. Tenía un talento físico que no se enseñaba ni se entrenaba, velocidad explosiva, brazos interminables, una elasticidad que lo hacía verse como si hubiera nacido para el juego. Pero sobre todo tenía algo que nadie podía medir, un hambre silenciosa, una necesidad interna de escapar, de encontrar un rumbo en un mundo donde tantas puertas parecían cerradas. En la secundaria Auburndale High School, sus habilidades deportivas empezaron a expandirse más rápido de lo que su timidez podía controlar. Al principio no era una estrella, no hablaba, no gesticulaba, no pedía el balón, pero cuando el juego lo necesitaba, él respondía. La comunidad comenzó a notar que ese chico que apenas levantaba la voz tenía un fuego interno que explotaba cada vez que entraba a la cancha, pero su vida fuera del deporte seguía siendo complicada. Su madre trabajaba incansablemente y apenas tenía tiempo para verlo. Su abuela hacía todo lo posible por mantener la disciplina y cuidar su corazón, y Tracy seguía sintiéndose dividido entre la responsabilidad familiar y su propio crecimiento como atleta. Aún así, nunca se quejó. Aceptó la vida tal como era, sin dramatismos, sin lloriqueos, solo con una resiliencia que sorprendía a cualquiera que realmente lo conociera.
Su cuerpo comenzó a transformarse. Pasó de ser un niño alto a un adolescente que crecía varios centímetros por año. A veces le dolían las piernas, otras veces se tropezaba con sus propios pies, pero con cada semana adquiría una longitud y una agilidad que parecían irreales. Sus entrenadores tampoco podían explicarlo. No era normal que alguien de su estatura pudiera moverse como un guardia, saltar como un alero y tener la coordinación de un escolta. Era como si su cuerpo estuviera esculpiéndose para un futuro que él todavía no imaginaba. Aún así, su timidez persistía. Los reporteros locales querían entrevistarlo. Él los evitaba. Los profesores querían que participara más en clase. Él prefería pasar desapercibido. Dentro de su cabeza, vivía un mundo donde la atención era peligrosa, donde ser visto significaba ser vulnerable. Pero el baloncesto comenzó a empujarlo hacia afuera, a obligarlo a ser visto aunque él no lo quisiera. Fue entonces cuando ocurrió su primer gran giro, una decisión que cambiaría su destino por completo. Un día, su madre y su abuela fueron visitadas por un coach que veía potencial en Tracy. Les habló de Mount Zion Christian Academy, una escuela en Durham, Carolina del Norte, donde los mejores talentos jóvenes del país entrenaban para convertirse en élite. Era un lugar duro, disciplinado, estricto, pero ofrecía exposición, preparación y la posibilidad de un futuro real en el baloncesto. Tracy no quería ir, no por miedo, sino por lealtad. No quería dejar a su familia sola, especialmente a su madre y a su abuela, quienes lo habían sostenido toda su vida. Pero también sabía que su mundo era pequeño, que si se quedaba, las oportunidades serían escasas. Su corazón estaba dividido. Al final, fue su abuela quien tomó la decisión por él. Lo miró con esa mezcla de dureza y amor y le dijo que un niño que nacía con alas tenía la obligación de usarlas, que su deber no era quedarse, sino volar, que la pobreza no debía heredarse como un apellido, sino romperse como una cadena. Y entonces Tracy se fue. Mount Zion fue un choque de realidad. Era un ambiente competitivo, lleno de jugadores talentosos, entrenadores exigentes y expectativas que pesaban como montañas. Su cuerpo seguía creciendo. Su nivel explotó. Su timidez comenzó a convertirse en concentración. Malcolm Thomas, su coach, veía en él algo que el propio Tracy todavía no alcanzaba a comprender: un potencial generacional. En cuestión de meses, McGrady pasó de ser un jugador local interesante a convertirse en una sensación nacional. Los rankings de preparatoria, que él ni siquiera sabía que existían, comenzaron a mencionarlo como uno de los mejores jugadores del país. Scouts universitarios llenaban las gradas, equipos NBA enviaban ojeadores. Las revistas deportivas comenzaban a escribir sobre aquel joven silencioso que jugaba como si hubiera nacido para dominar. Su salto fue meteórico. Su nombre empezó a circular en conversaciones importantes. Algunas universidades lo querían desesperadamente. Nike lo invitó a su prestigioso campamento ABCD, donde humilló a jugadores considerados mejores que él, incluido Lamar Odom. Ese campamento cambió todo. Fue la primera vez que Tracy entendió que no solo era bueno, podía ser especial. De repente, la conversación ya no era sobre qué universidad elegir. Era sobre si realmente necesitaba una universidad. La NBA comenzó a observarlo con una seriedad creciente. Un adolescente de mirada tímida, cuerpo interminable, ética silenciosa y talento natural. Un chico que, hace solo unos años, jugaba en parques desgastados de Florida, sin imaginar que el mundo pronto pronunciaría su nombre. Todo sucedía tan rápido que Tracy apenas podía procesarlo. Su madre lloraba en silencio al verlo brillar. Su abuela lo observaba con calma, sabiendo que aquel viaje que comenzó entre pobreza y silencio estaba por entrar en una dimensión completamente nueva. Y entonces llegó la decisión final. A los 17 años, Tracy McGrady anunció que declararía su elegibilidad para el draft de la NBA de 1997, directo desde la preparatoria, sin universidad, sin red de seguridad, con nada más que su talento, su familia detrás de él y un sueño que parecía más grande que la vida misma. En ese momento, comprendió que su historia estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que empezó como un escape, como una forma de respirar, ahora era la puerta que lo llevaría más lejos de lo que él o su familia habían imaginado, porque el niño tímido de Bartow, el que creció en silencio y pobreza, estaba a punto de volar. Cuando Tracy McGrady escuchó su nombre en el draft de 1997 como la selección número 9 de los Toronto Raptors, el mundo se detuvo por un instante. Aquel muchacho tímido de Bartow, Florida, que hasta hacía pocos años
Era un desconocido en un pequeño gimnasio de preparatoria. Ahora entraba oficialmente en la élite del baloncesto. Era la puerta final hacia la grandeza, pero también el comienzo de una lucha silenciosa contra expectativas, sombras, presiones y un destino que lo invitaba a volar más alto de lo que cualquier adolescente estaba preparado para hacerlo. Toronto era un equipo joven, una franquicia reciente, un experimento que buscaba identidad. McGrady llegó como un prospecto crudo, con talento inconmensurable, pero sin un rol definido. Su timidez regresó inmediatamente. Le costaba socializar, le costaba adaptarse, le costaba sentirse cómodo en un entorno profesional lleno de egos, competencia y un ritmo que parecía demasiado veloz. Pero su talento hablaba por él. Cada entrenamiento mostraba destellos de algo especial, una elasticidad fuera de este mundo, una capacidad de anotar desde cualquier ángulo, un instinto para crear jugadas que los demás apenas podían imaginar. Y entonces llegó Vince Carter. Su primo, aunque criados como desconocidos, impactó su vida como un rayo. Vince era lo opuesto de Tracy, carismático, sociable, brillante ante las cámaras, un showman que parecía diseñado para el estrellato. Cuando ambos coincidieron en Toronto, la NBA creyó estar ante una dupla destinada a gobernar el futuro. Carter era explosión, McGrady sutileza. Vince era espectáculo aéreo. T-Mac, poesía silenciosa. Juntos, eran una mezcla que parecía diseñada por los dioses del baloncesto. Pero esa misma luz que los unía también creaba sombras. Vince era la estrella del equipo. La ciudad lo adoraba. La liga lo promovía. Y los Raptors lo veían como su futuro absoluto. Tracy, mientras tanto, luchaba con su propio crecimiento, queriendo liberarse del rol secundario, sintiendo que él también tenía una estrella feroz dentro del pecho. El amor entre primos era real, pero también lo era la competencia silenciosa que empieza a aparecer cuando uno brilla más, fuerte que el otro. McGrady respetaba a Carter, lo admiraba, pero necesitaba espacio para demostrar quién era realmente. Su contrato novato llegó a su final. Los Raptors querían retenerlo. Vince lo quería a su lado, pero Tracy miró hacia adentro y entendió algo que cambiaría su carrera. Él quería y necesitaba ser la estrella, no una sombra, no un acompañante. Necesitaba un equipo que lo viera como la piedra angular, y entonces tomó la decisión que marcó su futuro. Firmó con el Orlando Magic en el verano del 2000. Volvía a casa prácticamente, a Florida, a su tierra. Y ahora por primera vez, el escenario era suyo. Orlando quería reconstruir, quería identidad, y McGrady era la pieza perfecta para eso. Lo que no sabía la ciudad es que estaba a punto de ver nacer a una de las superestrellas más devastadoras de la era moderna. En Orlando, T-Mac murió, y nació T-Mac, el meteoro. Dejó atrás la timidez y se convirtió en un artista del juego. Cada noche era una pintura distinta. Su juego era elegante, fluido, creativo. Tenía un ritmo propio, una cadencia casi musical. Medía 2 o 3 metros, pero se movía como un escolta pequeño. Podía driblar como un base, anotar como un asesino y saltar como un alero dominante. Sus piernas eran muelles, su tiro era suave. Su habilidad para crear espacio era de genio. Y sobre todo, tenía una facilidad para anotar que desafiaba toda lógica. Muy pronto, la liga entendió que Orlando tenía un monstruo. En la temporada 2002-2003, McGrady se convirtió en máximo anotador de la NBA, promediando 32.1 puntos por partido. Lo hizo sin forzar, sin buscar récords. Fluía. Era como si la pelota fuera una extensión de su alma. Cada jugada parecía inevitable. Un crossover suave, un paso atrás perfecto, una suspensión que parecía durar más que la gravedad permitía. Cada noche era una exhibición. La gente llenaba arenas solo para verlo a él. Los niños imitaban su tiro inclinado. Los comentaristas lo describían como el talento más natural desde Jordan. Al año siguiente repitió la hazaña. Máximo anotador de la NBA 2004. El primero en décadas en ganar 2 títulos consecutivos de anotación, sin haber cumplido todavía los 25 años. Sus premios se acumulaban: All-Star, All-NBA First Team, portada de videojuegos, campañas de Adidas, popularidad global. En Asia lo veneraban, en Europa lo idolatraban. En Estados Unidos lo consideraban una fuerza imparable, pero mientras más alto volaba, más evidente se hacía una sombra detrás de él. Orlando no ganaba. Los equipos eran mediocres, las plantillas incompletas, los entrenadores inestables. Él podía anotar 50 puntos, podía dominar, podía humillar defensas, pero la victoria le escapaba entre los dedos. Fue el peso más doloroso de su vida deportiva. Ser un genio atrapado en equipos que no podían acompañarlo.
Su brillo individual contrastaba con la frustración colectiva. Era como un pianista virtuoso atrapado en una orquesta desafinada. Y aún así, su magia era imposible de ignorar. Hubo noches míticas, noches donde el aro parecía ampliarse para él. Y aunque Orlando no lo aprovechó, el mundo sí. La NBA se rindió ante su evidencia. T-Mac era uno de los jugadores más talentosos de su generación. Pero él quería algo más que ser talento. Quería ser campeón. Quería competir en el más alto nivel. Quería estar donde la grandeza no solo brillaba, sino que se medía en anillos. Así llegó el siguiente capítulo. Los Houston Rockets. La ciudad de Texas significaba disciplina, un proyecto serio al formar una dupla histórica con Yao Ming. Juntos, eran una combinación imposible. La fluidez elegante de McGrady con la presencia imponente de Yao, un gigante amable con manos delicadas. Houston tenía ambición. Tenía entrenador, tenía visión. Parecía que por fin el camino de T-Mac se alineaba para hacer realidad su mayor anhelo, ganar en playoffs. Su debut con los Rockets confirmó que la chispa seguía viva. Su estilo no había cambiado, pero su madurez sí. Era más cerebral, más decidido. Y entonces llegó uno de los momentos más legendarios del baloncesto. 13 puntos en 35 segundos. Contra los San Antonio Spurs. Un equipo campeón. Una defensa histórica. Y aún así, en menos de un minuto, T-Mac hizo lo imposible. 4 triples, una falta adicional, una remontada absurda, una explosión que desafió las matemáticas. Ese momento no fue solo un highlight, fue una demostración de que McGrady tenía algo más que talento. Tenía magia, tenía esa chispa que convierte a un mortal en leyenda. Pero ni siquiera esa chispa fue suficiente. Los Rockets chocaron una y otra vez en playoffs, primera ronda tras primera ronda, y cada eliminación era una herida más profunda. McGrady lloraba al final de algunas series. La frustración lo consumía. Sentía que hacía todo lo posible, que su cuerpo daba todo, que su mente estaba en el lugar correcto. Y aún así, algo siempre fallaba. A veces era la falta de apoyo, otras lesiones del equipo, a veces simplemente mala suerte. Pero el patrón era claro. La maldición de McGrady era la misma cada año. Salir temprano. Mientras tanto, algo empezó a romperse dentro de él, no de forma visible. No de manera dramática, era más sutil. Dolores en la espalda, molestias en las rodillas, tensión constante en la cintura. Al principio eran pequeñas señales, fáciles de ignorar, pero cada temporada las señales crecían. Su explosividad disminuía, su salto ya no era el mismo. La espalda especialmente se convirtió en su enemigo más cruel. El cuerpo que lo había convertido en un meteoro empezó a traicionarlo. En Houston seguía siendo brillante, pero ya no podía sostener esa grandeza cada noche. Yao también empezó a romperse. La dupla, que alguna vez había prometido dominar el oeste, se convertía gradualmente en una historia de lo que pudo haber sido. Cuando ambos estaban sanos, los Rockets parecían un monstruo invencible, pero eso casi nunca ocurría. Las lesiones finalmente lo consumieron. La gente comenzó a notar un McGrady distinto, más lento, más limitado, más humano. Ya no era el joven que flotaba sobre las defensas, ni el artista que dominaba a voluntad. Era un guerrero cansado, luchando contra su propio cuerpo. Intentaba mantenerse en pie, intentaba recuperar su esencia, pero cada partido era un recordatorio de que los años de carga ofensiva, saltos interminables y responsabilidad absoluta habían dejado cicatrices profundas. En 2009, después de múltiples intentos fallidos por regresar a su nivel, después de cirugías, rehabilitaciones y noches interminables de dolor, McGrady tomó una de las decisiones más duras de su vida. Dejar Houston. Era el final de una era, el final de su mejor versión, el final del meteoro que alguna vez había tocado el cielo sin pedir permiso. Y al irse, lo invadió una sensación amarga, casi trágica, la sensación de que su cuerpo lo había traicionado, de que todo lo que podía haber sido, toda la grandeza que tenía dentro, se había quedado atrapada en un duelo entre su talento y la fragilidad humana. Y, sin embargo, incluso en ese dolor, algo quedaba claro. Tracy McGrady ya había escrito su nombre en el firmamento. Después de Houston, la vida de Tracy McGrady entró en un territorio desconocido. Ya no era el meteoro que incendiaba defensas, ni la fuerza indomable que parecía capaz de redefinir el baloncesto. Ahora era un hombre persiguiendo restos de sí mismo, intentando sostener lo que quedaba de un cuerpo que alguna vez fue un instrumento perfecto. Su caída no fue abrupta ni dramática, ni ruidosa. Fue un descenso silencioso, casi melancólico, marcado por la esperanza constante de que, tal vez un día cualquiera,
podría volver a ser el jugador que había maravillado al mundo. Llegó primero a los New York Knicks en 2010, la ciudad más grande del país, los reflectores más intensos, el escenario donde tantos habían encontrado redención. Pero McGrady ya no tenía el resorte en las piernas, ni el fuego explosivo que lo hacía parecer inevitable. Aún así, había momentos en los que el viejo T-Mac emergía por segundos. Una suspensión elegante, un pase creativo, un movimiento que recordaba a su pasado. Pero eran destellos aislados, fragmentos de un pasado glorioso, atrapado en un presente que no podía sostenerlo. Nueva York lo respetó, pero sabía que no era su hogar definitivo. Luego vinieron los Detroit Pistons, un equipo en transición, una franquicia que vivía entre recuerdos de sus días duros y la incertidumbre de su futuro. Para McGrady fue un lugar extraño. No era estrella, no era líder, no era protagonista. Era un veterano intentando sobrevivir, un jugador que buscaba espacio en una liga que avanzaba demasiado rápido. Su rol se diluyó, sus minutos se evaporaban, pero su corazón seguía intentando. A pesar del dolor físico, a pesar del peso emocional, seguía entrenando, seguía luchando. Su talento seguía allí, intacto en esencia, pero su vehículo, su cuerpo, estaba desgastado. Finalmente, encontró un breve respiro en los Atlanta Hawks. Allí, su experiencia lo convirtió en una presencia valiosa en el vestidor, en un mentor silencioso para jóvenes jugadores que lo habían visto dominar, cuando ellos apenas aprendían a driblar. En Atlanta, McGrady comenzó a comprender que su relación con el baloncesto estaba cambiando. Ya no era el protagonista de la historia. Era el sabio que observa desde el borde del escenario, ofreciendo consejo, guía y un recordatorio vivo de lo que significa el talento puro. Los Hawks le ofrecieron algo que necesitaba sin saberlo, un cierre digno para su tiempo como jugador rotacional. Pero el destino tenía preparado un último capítulo, quizá el más irónico de todos. En 2013, los San Antonio Spurs, una franquicia construida sobre disciplina, excelencia y tradición, lo llamaron para reforzar su plantilla en los playoffs. McGrady aceptó sin dudarlo. Era al fin la oportunidad que había buscado durante toda su carrera. Formar parte de un equipo verdaderamente campeón, una máquina perfectamente engranada que tenía en Tim Duncan, Manu Ginóbili y Tony Parker la estructura ideal. Era su última bala, su última esperanza. Los Spurs avanzaron rondas, ganaron series, se acercaron al trofeo que McGrady había perseguido durante más de una década. Él estaba allí en el roster, vestido con el uniforme plateado y negro, compartiendo vestidor con leyendas, viendo de cerca cómo se construye el éxito colectivo que tanto había soñado. Pero la ironía del deporte es cruel. McGrady, la superestrella sin anillo, llegó a las finales y no jugó minutos determinantes. Su participación fue mínima, simbólica. Estaba, pero no estaba. Era parte del equipo, pero no de la batalla. Una presencia fantasma en el umbral de la gloria. Y entonces llegó el golpe más duro. Los Spurs perdieron ese campeonato. Un tiro de Ray Allen cambió la historia. McGrady vio desde la banca la oportunidad de escapar entre los dedos. Estuvo tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Su alma de competidor quedó herida. Lo entendió todo en ese momento. Su cuerpo ya no le permitiría luchar de nuevo. Esa fue su última oportunidad y se había desvanecido. Poco tiempo después, en agosto de 2013, Tracy McGrady anunció su retiro de la NBA. Lo hizo con serenidad, pero también con una tristeza profunda. Era el fin de un viaje que comenzó en canchas polvorientas de Florida y que lo llevó a tocar la inmortalidad individual. Pero faltaba algo, un vacío, un espacio en blanco que había intentado llenar durante toda su carrera. McGrady, en entrevistas posteriores, admitiría algo que pocos jugadores se atrevían a decir en público. Se sentía incompleto, no por falta de talento, no por falta de magia, sino porque nunca pudo levantar un campeonato. Era un dolor íntimo, un duelo silencioso entre lo que había sido y lo que había podido ser. Para él el anillo no representaba fama, era la validación final de su grandeza. Después de retirarse, T-Mac encontró un nuevo hogar en la televisión como analista. Al principio su tono era tímido, casi reservado, pero con el tiempo su voz ganó peso. Hablar del juego lo hizo reencontrarse con su esencia. Como analista, podía explicar cosas que solo un genio entiende: ángulos, ritmos, decisiones, emociones. Se convirtió en un mentor para jugadores jóvenes, una presencia respetada en la comunidad del baloncesto. Su opinión no era solo técnica, era humana, profunda, marcada por la experiencia de haber vivido todo lo posible y todo lo imposible.
Su propio viaje emocional también tomó un rumbo inesperado. Con el tiempo, su percepción sobre el campeonato cambió. Ya no buscaba llenar un vacío. Empezó a comprender que la grandeza no siempre se mide en anillos, que algunas carreras se definen por lo que logran y otras por lo que inspiran. Y McGrady, aunque nunca ganó un título, había inspirado a una generación entera, a niños que imitaban su tiro inclinado, a adolescentes que querían moverse como él, a futuros jugadores NBA que crecieron admirando su elegancia. En 2017, llegó el momento que selló su legado para siempre. Su ingreso al Hall of Fame, el salón más sagrado del baloncesto, el espacio que inmortaliza a los más grandes. Su discurso fue una mezcla de orgullo, vulnerabilidad y redención. Habló de las dificultades de su infancia, de su madre, de su abuela, de sus lesiones, de sus sueños, de su dolor y de su gratitud. Lloró. La gente lloró con él. Aceptó que su camino había sido imperfecto, pero también reconoció que su historia era única, valiosa y que al final había valido la pena. El mundo lo vio no como un jugador incompleto, sino como un poeta del baloncesto, un artista cuya obra, aunque nunca coronada por un campeonato, sigue siendo una de las más bellas que la NBA ha presenciado. El público lo recuerda con una mezcla de admiración y melancolía. Para muchos fue el mejor anotador natural de su era. Para otros, un talento que desafió la lógica. Para otros más, un símbolo eterno de la pregunta ¿qué habría pasado si? Pero para todos, sin excepción, fue una chispa de magia que iluminó el juego. Su estilo trascendió estadísticas. Su estética se volvió cultura. Su juego se convirtió en identidad para miles que encontraron en T-Mac una forma distinta de entender el baloncesto. Su legado espiritual vive en cada jugador alto, que dribla como un base, en cada anotador que busca espacio donde no lo hay, en cada niño que mira una cancha sola al caer la tarde y siente que tiene permiso de soñar. Y así la historia vuelve a donde comenzó, a una cancha vacía. Tracy McGrady está allí, años después, solo, contemplando el arco silencioso de una canasta sin público. No hay cámaras, no hay ruido, no hay expectativas, solo él y el balón. Una luz suave lo ilumina mientras bota lentamente. Su cuerpo ya no vuela, ya no amenaza, ya no domina. Pero en su mirada hay paz. Entiende, por fin, que la grandeza no siempre necesita un anillo, que algunos jugadores ganan campeonatos y otros ganan corazones, que algunos conquistan trofeos y otros conquistan historias. Tracy mira hacia arriba, hacia ese aro que tantas veces convirtió en poesía, y sonríe, porque aunque el mundo siempre se pregunte ¿qué pudo haber sido?, él sabe en lo más profundo que su leyenda, la que verdaderamente importa, siempre estuvo completa. Si esta historia te hizo sentir algo, si te recordó por qué amamos el baloncesto, si te devolvió esas ganas de ver la grandeza una y otra vez, entonces te invito a que te quedes con nosotros. Suscríbete al canal, activa la campanita y únete a esta comunidad que vive el juego con pasión. Aquí seguimos contando las leyendas que marcaron una era, los momentos que nos hicieron soñar, las historias que nunca deben olvidarse. Gracias por ver, y recuerda, lo mejor del baloncesto aún está por contarse.